Sí, porque ella nos salvó en época de pandemia, siempre vino a darnos tips cómo manejarnos con los pequeños en la casa, pero bueno, ahora también ya es psicopedagoga, así que debemos presentarla así. Estamos hablando de Ceci Soto. ¿Cómo estás con nosotros? La licenciada, ¿se puede decir así? Se podría. Pero viste, Todavía falta para licenciada. Es la seño, Ceci, ¿no? Nos da más confianza, parece. Buenos días, un placer nuevamente estar, pero sí, llámenme como quieran, no hay problema. Bueno, señor, estábamos hablando, ¿no?, en su primer visita ya como psicopedagoga, cuáles eran las funciones y está bueno, ¿no?, por ahí recalcar, más a esta altura del año. Yo considero que por ahí este año es el más normal que tenemos después de la pandemia, medianamente, con todas las secuelas que estamos teniendo y donde por ahí también los chicos se ven, ¿no?, afectados a esta nueva normalidad donde ya todo es con las actividades, los horarios, todo esto que puede llegar a repercutir en ellos, ¿no? Sí, tal cual, es así. Es como decir, se quisiera que sea normal, se está manejando normal desde el año pasado. Hay cosas que se retomaron en algunos colegios que no se habían hecho antes por la pandemia, por estos motivos de cuidados, de higiene, de salud. Pero bueno, más que nada quería resaltar esto. En el caso de que hay cuestiones que no están todavía están normalizadas o que se vieron y se evidenciaron a medida que se fue normalizando. ¿Qué quiero decir? Con respecto exclusivamente a lo que es el estudio, al aprendizaje, a la atención, a la permanencia dentro de las aulas. Voy a hacer un pequeño paréntesis en el caso de hablar en cuanto a educación, como les dije y había comentado que quería hacer una aclaración breve la vez pasada que me presentaron ya como psicopedagoga, que las funciones del psicopedagogo no siempre están totalmente abocadas a lo que es la escuela, a la educación, sino más bien también a otras cuestiones porque trabajamos con individuos. Nuestro sujeto de estudio, nuestro acompañamiento es hacia una persona. Y esa persona tiene el gran deber de crecer, de madurar, estamos hablando desde la infancia hasta más grande, dentro de un sistema educativo. Ese sistema educativo sufrió cambios y esos cambios se evidenciaron en lo que es ahora la escuela tradicional y cómo se fue dando. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Porque siempre digo, la psicopedagoga o el psicopedagogo es abocado a lo que es educación y no solamente es así, también es en otras cuestiones. ¿A qué quiero decir? A que podemos acompañar en los procesos de la rutina, de la vida diaria, que son los tips que más que nada eran los que hablamos el año pasado, desde como seño, digamos, en la pandemia, que decíamos, bueno, tienen que tener estas nociones, estas pautas a considerar, porque es todo lo previo y lo anterior que se trabaja en casa, se supone, o que se sugiere que se trabaje, y si no hay, que se acompañe desde ahora, desde esa manera, para que se lo guíe y se lo organice al niño. Una vez que empieza en esta nueva institución, en la escuela, en el jardín, pueda ir acomodándose a medida que va adaptando estas rutinas, estas nuevas exigencias, normas, a una representación de otro tutor que es un docente y ya no son los padres. Me refiero a todo ese encauce que tiene la persona, en este caso un niño, en una institución de educación. ¿Qué pasó con la pandemia? Fue diferente porque hablábamos de una bimodalidad en donde era un poco virtual, un poco presencial. Y hoy en día quedaron secuelas, decía. Una de esas son las plataformas. Las plataformas se siguen utilizando. Mandan información, hay tareas por ahí y siguen habiendo estas interferencias en donde todavía la familia o el niño o el adolescente no se guía, se pierde, hay interferencias, digamos, en cuanto a la dada de información. A la bajada, a lo que tiene. Ay, no, pero eso era en la plataforma. Ah, no, pero eso tenía que ser en la carpeta. O sea, eso estos sigue. Cambios que llegaron para quedarse y sí. Uno se tiene que adaptar. Sí, empecé por el más fácil, el más común que hay en todos, pero a mí lo que me quisiera abocar un poquito más es en cómo tuvo que adaptarse a este cambio la persona, el ser humano, el pensamiento, a estudiar desde lo virtual, desde la no presencialidad, a ir más a las pantallas, a volver al papel, a las impresiones, porque muchos no tenían la virtualidad, entonces tenían que volver a los manuales que se empezaban desde Nación a repartir gratuitamente.
se volvió a muchas cosas en casa. Sí. Nos encontramos con uno mismo, a ver cómo puedo estudiar, cómo hago, o no se lo hizo. Entonces, a estas diferentes realidades, llevarlo y volver a clases, al aula el año pasado fue un desafío muy grande y a veces tardo en querer decir en tan poco tiempo esto, describir el proceso que todos pasamos de diferentes maneras porque, a ver, nos dejamos de hablar de una pandemia donde hubo muerte, hubo Sí. depresión, ya no están personas que en ese momento eran las personas de fuerte de algunos, que acompañaban como una abuela, Ujú. maestros. Bueno, entonces atravesar por eso y hoy que sea un año normal y no va a ser todo normal, pero dadas las aclaraciones de todo lo que es el contexto que siempre trato de ir de afuera hacia adentro, de que se entienda el todo para con uno, es en esto de la atención, por ejemplo. La atención al estudio, la atención al poder leer y poder descifrar la idea principal, por ejemplo, para hacer un resumen. La Ah, concentración. la concentración, ¿se acuerdan de la comprensión lectora que se hablaba mucho? Bueno, entonces aprender otra vez a desarrollar todas estas habilidades, ¿sí? La escucha, la observación, la lectura, el tono de voz, hacia la atención, después también esto de dedicarse las horas de estudio, a seguir con las plataformas y todo lo de donde vengan, eso nos ayudó a muchos y me incluyo a tener que desarrollarnos en nuevas áreas en donde quizás era un desconocimiento o no le dábamos importancia y nos tuvimos obligadamente que involucrar Ujú. muchas cosas que están en otro idioma. ¿Sí? O que no tenemos acceso, se nos facilitaron también, a que hoy en día la mayoría tiene la facilidad de tener internet, ¿sí? En las escuelas o en la casa. Algún familiar tiene un teléfono, algún familiar sabe leer, entonces Sí. acompañar de alguna manera. ¿Por qué nombro todo esto? Porque empezamos hablando de las funciones del psicopedagogo. El psicopedagogo así también puede acompañar estas cuestiones, estas funciones, este nuevo comenzar del estudio, porque por ahí me dicen, mira, yo necesito a ver cómo me puede ayudar y surge la duda de a ver si le puedo hacer como una maestra de apoyo, ¿sí? La Claro. maestra de apoyo antiguamente era la maestra con la que se iba a hacer las tareas, antigua y actualmente. Nosotros también podemos hacer esto, ¿sí? Podemos hacer maestras de apoyo en cuanto a tener el objetivo en vamos a hacer las tareas y ahí en el momento de la sesión uno observa, tenés todo para ver, su carpeta, su letra, su postura, su atención, su lectura, su desarrollo del lenguaje. Bueno, uno Mm. empieza a ver y a descartar, a tener idea desde la práctica de haciendo el supuesto apoyo, ¿no? O Sí. las tareas. Esa es una. Y ahí, en base a eso, o iniciándose desde eso, uno empieza a ver y a desarrollar otras cuestiones, por decirte, algo biológico como el oculista o el Mm. desarrollo del lenguaje ir a la fono, o quizás nada, pero a ver, que no se tome a mal este ojo y esta mirada clínica Sí. en donde uno va a ser observado. Ay, no, yo no lo quiero mandar porque si le mando me va a mandar a que hagan un paseo de tour por todos los profesionales. Y no es a lo que quiero que entiendan, sino que nuestra mirada tendría que estar abocada clínicamente al ver el cómo mejorar, a potenciar esas capacidades que ya las tiene dadas Ujú. y las que no, o las que no tienen las facilidades, al darle las herramientas para desarrollar, ¿sí? Desde una tarea. Estoy hablando desde una tarea. Y hay veces que no es una tarea y se utiliza la tarea. Por Sí. ejemplo, que no socializa, que pasó por una circunstancia emocional. Y bueno, ayer anoche tuve la oportunidad de compartir una colega mía en un feriado, pero estaba muy lindo un vivo de un doctor que brindaba una charla sobre autismo. Ujú. Y bueno, y me encantó el hecho de cómo contaba, él escribió un libro que después te lo voy a mandar, que muy bueno está, en donde cuenta un día, y un día de esta persona, sí, una persona con autismo, con sus características, ¿no?
pero me encantaba cómo lo describía así como yo empiezo, digamos, desde el ambiente o desde lo externo hacia lo interno. Y hablaba mucho, hizo mucho hincapié en la persona, porque estamos hablando de una persona. Y el motor, decía, la nafta, la gasolina, no me salía la palabra, lo que le da la potencia, y él describía para que simbolicemos cada ejemplo que daba como la energía, para que se entienda más, a lo que le daba la energía a la persona, y que eso nos pasa a todos, pero estamos aprendiendo a hablarlo o hacerlo evidente, es las emociones. Cómo él hablaba para que se entienda sobre el autismo de las emociones. ¿Y por qué nombro esto hoy en día? Porque en esta charla, en este momento, porque eso también tiene que ver con lo que nosotros trabajamos con una persona que tiene emociones, y es eso lo que le potencia, lo que le brinda, lo que le da la energía. ¿Y por qué nombraba estas cosas? Porque estaba hablando de la percepción. ¿Sí? Porque el autismo, sabemos, o para los que no, o los que desconocen, tiene mucho que ver con la sensopercepción, muchísimo. Como él está alejado de esto, entonces al no darse, está alejado de otros conocimientos y por eso no se entiende. Entonces, entender la sensopercepción, entender por qué lo estamos relacionando con las emociones o con conceptos, por qué nos parece abstracto, nos parece lejos, bueno, entender a estas otras cuestiones para poder trabajar con otros. Y bueno, así ir desarrollando las características que nos competen como personas. Eso también es nuestra labor, acompañar estos procesos. Y como te dije, a veces uno se involucra, se inicia, le da las herramientas, acompaña y después se distancian un poco en las sesiones para que, a ver si ya se creó esa autonomía, esa habilidad, después hacer un seguimiento, ya no tanto un acompañamiento en donde uno está, porque en un principio es necesario estar así con algo bien seguido, con un objetivo, y después se lo va dejando, digamos, que dé sus pasos solos hasta que lo pueda hacer por sí solo. Siempre va a haber un control de parte del profesional, me refiero a las sesiones, se hacen más esporádicas. Y bueno, yo creo que esto también, hablar de esta profesión que me encanta, es también darnos a conocer a nosotros mismos. Ceci, siempre uno está pensando en la psicopedagoga que se relaciona o pensado para los más pequeños. Me contaba, ¿no?, que en cualquier momento de la vida uno puede llegar a necesitar de tus conocimientos. Me contaba por ahí la experiencia de un chico de la universidad el otro día, cómo está bueno que tengamos en cuenta, ¿no?, esta herramienta que tenemos con ustedes para poder mejorar. Claro, es muy bueno lo que decís. Siempre tú nombrás la primera infancia porque siempre tratamos de tener una mirada de anticipación, digamos, todo lo que sea prevenir, ¿sí? Y tratamos de hablar desde atrás para adelante, pero también de la infancia, me refiero, de las primeras edades. Pero sí, trabajamos con todas las edades. Yo esta semana, la semana pasada ya empecé con otro paciente, en donde es también de 20 años. ¿Qué dificultades te puede llegar a presentar una persona de 20 años? Todas. Más que los chicos. Todas. Pensaba ya en un segundo qué dificultades tenés. Ya. Bueno, todas las dificultades que se presentan en la vida diaria, que está bueno lo que pones el ejemplo y decís, porque uno dice, ¿qué me viene a hacer? ¿A contarle mis problemas? Entonces, ¿de psicólogo? Claro. No soy psicóloga y no ayudo con las conductas, porque eso también tenemos nuestra labor ética en donde tenemos que derivar. Pero esa mirada de consulta, de observación, ¿sí?, como el médico clínico, no me quiero comparar porque no es un saber lo mismo, pero sí tiene que ver para que lo relacionen en cuanto a veces decir, yo pensé que vos no trabajabas, o yo pensé que vos no podés hacer eso. Claro. Pero bueno, es porque hay justamente un desconocimiento, y es lo que quiero por ahí ir comentando de a poquito de nuestra labor. Nosotros podemos trabajar con adultos mayores, hacer estimulación neurocognitiva, que son ejercicios para que se acerquen algo que se dejó de hacer, a ejercicios en donde se trabaja, como siempre digo, la atención, la aprehensión, en donde trabajamos de manera social, que sabemos que en esa edad muchas veces cuesta el interactuar, el dar tus conocimientos a otros. Me contaba mi mamá, me decía, me gusta porque trata de jubilada y se anotó en esto que las abuelas hacen de ir a la biblioteca y colaborar.
Bueno, hay muchas personas que no tienen esa posibilidad quizás orgánica, motriz, de salud, digamos, en la que puedan salir de sus casas, o no tienen la voluntad, o no tienen el estímulo, y ya no encuentran cómo hacer. Bueno, en eso también nosotros podemos trabajar las habilidades, trabajar las funciones, y también trabajar desde esa manera todo, que es las emociones, como te decía de hoy, es el motor. Así que me gustaría dejar hoy la inquietud a la mayoría de los que puedan llegar a escuchar este programa, que lean, escuchen o tan solo piensen y tengan en cuenta todo el tiempo en las emociones, porque la idea de venir acá y brindarles un poquito de información de qué se trata, esto no es solo generar conciencia para un trabajo como un psicopedagogo, sino también desde ustedes, desde su casa, desde uno mismo, que lo pueden hacer ya, que piensen hoy. ¿Qué es lo que a mí me moviliza? ¿Por qué me moviliza? Darles a ustedes también, los oyentes, a vos Clarisa, a todos los que me brindan la oportunidad de estar acá, desde que sea útil, desde que nuestra labor sea útil, porque el objetivo, uno de los objetivos más grandes, es que tengamos cada vez una mejor calidad de vida. ¿Y cómo tenemos? En este caso, como hablábamos hoy de los alumnos, en el estudio, porque para ellos es una preocupación. Sí. Este adolescente que yo te contaba, este joven ya, que está en la facultad, que se quiere recibir, para eso necesita aprobar las materias, para eso necesita aprender a estudiar. En este adulto mayor que se siente solo, ¿sí? Que quizás trabajando con estos ejercicios él pueda estar más acompañado y despertar interés en otras cosas. Entonces, es contarle un poquito, sí, de qué se trata la profesión, pero también es implementar una semillita en cada uno que trabaje sobre uno y que les sirva, digamos. Y bueno, y desde esa manera contarles, sí, de qué se trata, y que no solo trabajamos con niños o no solo en la escuela, sino también con jóvenes, con adultos mayores, y hay muchas otras cuestiones de gestión, de investigación desde los psicopedagogos, que es tenemos una mirada muy amplia. A mí lo que me despertó siempre, y hasta que lo vi en palabras, porque a veces vos tenés movilizaciones o tenés intenciones, digamos, abstractas o ideas, digamos, y después encontrás escrito en algún lugar lo que vos querías, parece, o lo que vos te estaba movilizando. En mi caso fue en una materia en prácticas, que de hecho es poner en práctica lo que estamos estudiando. Se nombraba a que nuestro sujeto, la persona con la que nosotros trabajamos, o sea, yo no me voy a una empresa, a una fábrica y estoy o detrás de un escritorio y estoy con algún material. Yo trabajo con personas. Claro. Entonces me gustó una parte donde decía que trabajamos desde uno para el otro, digamos. Siempre estamos trabajando desde nosotros, porque nosotros somos, en mí se encuentra la escucha, la observación, el proceso, para poder porque yo tengo los conocimientos, sí, tengo la práctica, sí, pero después está también mi elaboración de ver cómo te puedo dar estas herramientas, cómo podemos juntos crear el proceso. Entonces siempre trabajo desde mí para el otro. Eso es algo que me cautivó, que me encantó, y que es algo que sí desgasta, sí, que es todo justamente una responsabilidad muy grande, crear conciencia, acompañar. Es una responsabilidad muy grande trabajar con personas. Pero también esa satisfacción, ¿no? Cuando ves ese cambio. Todo el proceso en sí es muy bueno. Y también tenemos la libertad de derivar cuando vemos que algo no es así, o que va por acá, que va para otro profesional. Y también de esto, de compartir. Porque también es una responsabilidad que tenemos todos, o sea, desde el lugar que ocupemos, en dar. Tenemos que dar información, promoción, para prevenir, para todo, pero tiene que ser el trabajo compartido, digamos. A mí siempre me gusta hacer, no somos tampoco, eso también es bueno nombrar, una de nuestras funciones, no trabajamos solos. Estamos dentro de una escuela, bueno, tenemos colegas, estamos en un gabinete interdisciplinario con otros profesionales, y siempre, como yo trabajo con una persona, esa persona también tiene un maestro, esa persona también tiene otro profesional, una fonoaudióloga, una psicóloga, en donde vamos a tener en cierta forma, tiene su familia con la que tengo que trabajar. Eso sí, trabajamos todo y mucho con la familia, si no, no sería nada posible. Eso sí, es un trabajo que siempre tiene que estar la familia,
porque esa persona, sobre todo que están al cuidado de, como con una discapacidad, o un niño, un adulto mayor, en cambio con los jóvenes ya es un poco más autónomo y tiene que salir y trabajar en él para poder desarrollarse. En cambio, en estas otras personas que te nombro, como un niño, un enfermo, una discapacidad, un adulto mayor, necesitamos trabajar con las familias. Qué lindo escucharte, Ceci. La verdad que fue una charla de reflexión donde dejas un mensaje para todos, ¿no? Para todas las edades y, bueno, poder concentrarnos en esto que últimamente se habla mucho, ¿no? Que son las emociones. Las emociones. Que todo es para mejorar la calidad de vida. Ese es el fin. Así es, ese es el mensaje. Espero que les guste y que, bueno, que podamos seguir compartiendo pedacitos de momentos para poder decirles de qué se trata la profesión y después dejar abierta a dudas que por ahí surgen, que se las pueda sacar también al público. Genial. ¿Dónde te encontramos, Ceci? No me aprendí todavía mi dirección, te voy a dejar mi tarjetita. Sí, tengo mi Instagram, tengo mi teléfono, 03-772-584890. Estoy en un consultorio por Paraguay, ahí te voy a mandar mi tarjetita para que la puedas exponer. Y bueno, un placer como siempre estar acá. No, gracias a vos, Ceci. La señora Ceci pasaba aquí con nosotros, como siempre, una charla muy linda.